tardes para todos y todas. Son bienvenidas. Miren, es una cosa muy, muy abierta, muy relajada, de que quiera puede tomar la palabra, se vale preguntar, o sea, no es nada formal, ¿eh? El acuerdo con este chat y esta apertura era que vamos a pasarnos un rato sabroso y que no era obligación haber leído el libro ni nada, pero si tienen alguna pregunta o algún aporte, todo es bienvenido y todo es recibido. El libro ya todos sabemos, porque sí lo tenemos, no importa que no lo hayamos leído, cuenta con ocho capítulos. Me interesa mucho Alma, por ejemplo, que me dijo que iba a estar sí, Almita, porque es que Alma tuvo problemas la primera vez con el sonido y después del chat me habló y me interesa que ella tiene, porque también se vale tener diferencias, o sea, no todos los del chat somos católicos y eso es muy importante. A mí estos espacios laicales o ecuménicos, que ecuménicos es cuando se reúnen de varias religiones y podamos dialogar, me parece muy nutricio, muy nutritivo y muy enriquecedor. Todos son bienvenidos. Aquí no se viene a convencer a nadie, simplemente vamos a hablar sobre los temas. Entonces, si quieren, porque Moncho, yo quiero que tú nos comentes algo sobre el capítulo 2, pero quiero yo empezar porque algo leí. Lo que es el capítulo 1, el capítulo 1 se llama ¿Por qué sufren las personas buenas? Finalmente, él lo que hace en el capítulo 1 es abrir el libro y hacerse una cantidad de preguntas. Lo que sí a veces yo pienso que incluso yo he pecado de eso, y creo que judíos, porque también hay judíos en el chat, yo creo que judíos y cristianos de cualquier denominación, yo pienso que la sensación más general que tenemos es que lo que nos pase porque Dios nos castiga. Y eso es en parte lo que el rabino trata de explicar y lo que el rabino creo que es lo que trata de dejar en claro a lo largo del libro. Entonces, el capítulo 1 va a ser fundamentalmente sobre preguntas que él se hace. Por ejemplo, ¿por qué sufre la gente? Y él mismo contesta, porque hicimos algo malo. Y entonces estamos pensando y vivimos pensando, y ahí lógicamente entra un tema de la logoterapia, que es la culpa. Nos sentimos culpables, nos sentimos mal y pensamos, si hubiera hecho esto o lo otro o aquello distinto a lo que hice, Dios no me hubiera castigado o la naturaleza no se hubiera ensañado en contra mía o no me hubiera pasado esto. No, simplemente él va a lo largo del libro justamente a tratar de aclarar eso. Y yo pienso, usted quédese con lo que quiera, lo que le sirva, porque esto es lo que le sirva. Habrá cosas, hay cosas con las que del rabino no estoy de acuerdo, pero hay muchas cosas muy rescatables y que incluso a mí en su momento me dieron claridad. Por ejemplo, otro de los argumentos a por qué la gente buena o por qué sufren las personas es que Dios es un juez justo y nos da lo que nos necesita. Pero entonces la pregunta que el rabino se hace, ¿será que Dios necesita llevarse a mi hijo? ¿Será que Dios necesita que mi madre se muera de cáncer? Pues no, esa no es la. Y la otra reflexión que el rabino hace es lo que merecemos, que Dios nos da lo que merecemos. Y eso también es un argumento bastante cuestionable porque de merecer, perdónenme, pero se merece más el mochoreja y el mochoreja está gordo, rozagante, con salud y encerrado, gracias a Dios. Bueno, el mochoreja es para Moncho y para los que no son de México, es una persona, un delincuente que él secuestraba y por eso le llaman el mochoreja, porque mandaba como reporte de que tenía la persona la oreja. Es una persona que está lógicamente en manos de la justicia. Otra de las cosas es como el libro, bueno, las que lo imprimieron está en la página 11. O si hay Rolly, finalmente entró Rolly, qué bueno Rolly, esperamos tu aporte porque tú hablaste la semana pasada. En la página 11 hay el rabino cita un salmista y lo que dice el rabino es que finalmente el salmista trata de sacar limpio a Dios, que esa es otra cosa. Dios no necesita que lo defendamos.
Y otra cosa que yo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir ahorita, eso lo comentaba con Aníbal, y fue algo que yo aprendí en el 2009, cuando yo me vi con ellos allá en mi pueblo. Me decía uno de los compañeros, Arturo: Olgui, es que yo dejé de rezar porque yo rezaba para que Dios hiciera lo que yo quería. Y yo me empaticé ahí intensamente con Arturo Orozco. Y sí es cierto, entonces dije, yo dejo de rezar y desmonto todo este circo y me pongo a dar gracias a Dios. Algo similar aquí pasa, el salmista como que tratando de defender a Dios. Por eso cada uno tiene que tratar de buscar la dimensión de su fe. En la primera plática yo hablé de una fe madura. Para los que van a estar mañana en la plática, Eric Fromm habla de la fe racional y la fe irracional. Por ahí va la cosa. Ahora sí que cada quien agarra su pedazo de pastel que se quiera comer. Déjeme terminar para darle la palabra a Aníbal. Dios tiene sus razones para hacer lo que hace. En la página 12 dice: con frecuencia las víctimas de tal infortunio tratan de consolarse con la idea de que Dios tiene sus razones para que eso le suceda a ella. Razones que no están en nuestras manos juzgar. Y entonces él va cada una de las afirmaciones aclarándola con una historia más o menos dolorosa. Finalmente acordémonos que el hijo del rabino muere de progeria. Progeria es esa enfermedad en donde el ser humano en 10 años, o sea, como que cumple en cada año 10. No sé, las de más kilometraje como yo, si se acuerdan de esa película la hizo Robin Williams. No. Él se va envejeciendo. ¿No la de Benjamin Button o algo así? No, esa es otra, Sí, otra versión es de esa esa, película. es esa, es la del el inédito caso de Tim Burton o alguna cosa así. Pero esa fue protagonizada por Brad Pitt. La que yo estoy hablando es por Robin Williams, y él cuando se gradúa con los chicos, sus compañeros de la preparatoria, ya era un ruco como de 70 años, ponle tú. Entonces, eso, el hijo del rabino muere como a los 15, 16, o sea que para esa época tendría 45, 50 años. Bien, porque lógicamente los órganos se desgastan porque es una equivocación que comete la naturaleza. Muy bien. ¿Por qué tenía que pasarme esto? Dice adelante. Traté de ser una buena persona, tengo hijos pequeños, tengo esposo. Y son las preguntas que nos vamos haciendo. La alfombra, bueno, aquí él da una cosa, también para tratar de entender por qué sufre la gente, y es la metáfora de la alfombra, en donde la alfombra por delante usted ve las flores y ve el grabado y ve la figura, y resulta que por detrás allí es un enredo y una maraña de hilos, que algo así parece o nos podría servir como para entender un poco lo que es la voluntad de Dios, que nosotros estamos viendo un desorden, un caos en toda la parte trasera de la alfombra, pero Dios tiene ahora sí que perfectamente armado. Otra de las razones o explicaciones para entender por qué la gente buena sufre, en la página 14, que Dios es un padre y nos castiga como si fuéramos hijos. Entonces, en esta dinámica de que usted como padre de familia, pues no le va a entregar el cuchillo de cortar la carne al niño de 3 años, pero ese es un argumento, y él va poniendo el argumento y de alguna manera cuestionando el argumento o desmontando el argumento. Y otro de los argumentos es que dice que Dios tiene algo que enseñarte, pero te va a lastimar, o sea, en lo que te puede enseñar te va a lastimar. Lo que pasa es que todas estas concepciones de pensar, de concebir a Dios como alguien que castiga, son muy pesadas, son muy difíciles, son muy duras, porque partimos del supuesto de que hemos hecho algo malo, y la verdad es que no hemos hecho nada malo, y no hemos ni siquiera deseado nada malo, ni con pensamiento, palabra, ni obra, ni que le echemos a Freud, vamos, porque habrá momentos en que usted inconscientemente desee el mal, pero no siempre, y mucho menos para los suyos. Aquí dice: ¿necesita Dios que lo defendamos? Es otra de las preguntas que él hace. Esto está en la página 15. De pronto alguna de ustedes alcanzó a leer, que es justamente lo que nos va a hablar un poquito ahora Aníbal con el libro de Job, que es lo que van a hacer los amigos con Job, que no sé si fue Rolly
que nos habló la semana pasada de que finalmente lo que Job quería era compañía, apapacho, empatía, no que fueran a defender lo que Dios hizo. Y otro de los argumentos para tratar de entender el primer capítulo, por qué sufren las personas buenas, es porque Dios nos da lo que podemos soportar. Pero, perdóneme, ese es un Dios como muy cobradorcito, como este negocio de colombianos que se empezó a regar acá por la Ciudad de México, que te prestaban 5 pesos y a los 10 días tenías que pagarles 500. Pues no tiene razón de ser. Que Dios nos da lo que podamos soportar, pues es que no es como una concepción muy clara. Otras explicaciones. Olguita. Sí, pásale. ¿Yo, Rolly? Sí, Rolly. Ok, en ese concepto de que Dios nos da lo que podemos resistir, también comenta el hecho de que Dios lo que nos da es fortaleza, es sabiduría para poder enfrentar todo eso que nos da, ¿no? Templanza. Eso es lo que es el regalo de Dios. Esa es la posibilidad que plantea el rabino. Usted lo puede ver por ese lado. Lo podemos ver porque nos da lo que podemos soportar o la posibilidad de que ahí entra. Por eso el libro es muy logoterapéutico, porque en esta cuestión del sentido o del sufrimiento, usted decide con qué se queda. O sea, el sufrimiento no vuelve al ser esto es de Frank, revolver. El sufrimiento no vuelve buena a la gente de por sí. La gente con el sufrimiento o crece, madura y se desarrolla, tiene esa oportunidad o se hunde. No hay más. Volvemos a, usted no es responsable de la cara que tiene, usted no es culpable de la cara que tiene, pero sí es responsable de la jeta que pone. ¿Quién decide? Usted. Ya voy a acabar para darle la palabra a Aníbal. Gracias, Rolly. De nada. Gracias. Creer que se reciben recompensas por la injusticia, lo cierto es que el mundo no es justo. El mundo no es justo ni equitativo. No podemos esperar justicia del mundo. Y lo dicen, por ejemplo, los que les gusta la televisión y ahorita que yo ando viendo todo. Bueno, yo veo 3, 4 canales. En Good Doctor, que es una serie que está teniendo mucho impacto, una de las doctoras le dice al chavito que la gente que tú más quieres te va a traicionar. Y sí es cierto, nos van a traicionar, nos van a engañar, nos van a mentir. De quien tú menos te esperas, en México usan la palabra puñalada trapera. Eso, una puñalada trapera es una puñalada que te dan por la espalda y supuestamente es la gente en la que tú confiabas o la gente que tú querías. Esa es la vida. ¿Por qué? Porque la vida no es ni justa ni equitativa. Muy bien. Y por último, aquí tengo otra anotación. No, esto es como de leer. Todas las respuestas a la tragedia que hemos considerado tienen un aspecto en común. Estoy en la página 18, acabándose el primer capítulo. Todas suponen que Dios es la causa de nuestro sufrimiento e intentan comprender por qué Dios quiere que suframos. Es la pregunta clave que todos nos hemos hecho. ¿Es por nuestro propio bien o un castigo que nos merecemos? ¿O será que a Dios no le importa lo que nos pasa? No sabemos. Respuestas han habido muchas, pero nadie tiene. Moncho, te cedo la palabra, algo de Job, por favor. La historia de un hombre llamado Job. Gracias, Olgi. Nuevamente un saludo a todas. Antes de comentar algo sobre el libro de Job, déjame opinar sobre algunas cosillas que oí, que son algunas de tu cosecha, otras de Kushner. Frases. Resulta difícil decir que Dios da lo que se merece. Otra frase. Me resulta muy complicado enseñar que el mundo es bueno y que Dios es bondadoso, pero responsable de todo. Es decir, aquí en este libro uno va a encontrar algunas afirmaciones que vamos a compartir, cómo no, y van a ver otras que no tanto. Es más, de pronto no alcanzo yo a entender el contexto en que él lo dice, porque en alguna ocasión
probablemente era Olgi que decía que a veces decimos Pedro y entendemos Pablo, y hay que repreguntar, sobre todo cuando uno está haciendo compañía, que qué, tú lo que dijiste fue esto, tú lo que quisiste decir fue esto. Pues bien, en cuanto a esas afirmaciones de Kushner, yo debo decir que aquí no se pueden presentar unos dilemas falsos. El mundo no es bueno, de manera que Kushner no tiene por qué preocuparse en responder que el mundo es bueno, porque el mundo no es bueno, y Olgi dijo, el mundo no es justo. Vamos a entender que eso de bueno y justo es lo mismo. Entonces, hay una primera línea gruesa y es que jamás el mundo no es bueno, ni mucho menos justo. Pero Dios sí. Pero también es importante lo que Kushner dice, que Dios no es responsable de todo, solo que Él lo justifica de una manera y los cristianos católicos y protestantes justificamos eso de otra manera. Hay un marcado acento logoterapéutico, se puede decir, porque es un poco lo de Frank en Kushner, incluso de Fromm, de Eric Fromm, con el tema de pronto lo leí en Miedo a la Libertad, en el concepto de libertad y en aquel asunto de Adán y Eva y de que salieron del paraíso terrenal y la libertad, en fin, sobre eso vamos a volver en cualquier momento. Pero yo quiero llamar la atención sobre una cosa que es fundamental. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién es Kushner? Número uno, es un judío. Es un judío que no solamente cree solo en el Antiguo Testamento, sino que no cree ni en Jesús ni en el Nuevo Testamento, o lo que es lo mismo, para ellos, todos los judíos mesiánicos, antes la ley, hay que cumplir la ley, se salva uno por cumplir la ley, por cumplir los mandamientos, ojo a lo que estoy diciendo, pero ocurre que ellos no solamente tienen 10 mandamientos, sino atérrense, 465 reglas judías para cumplir, y en ese sentido se obtiene la salvación, de manera que yo estoy con Kushner y digo, no, eso no es posible, nunca vamos a salvarnos por cumplir la ley. Entonces, eso dijéramos, hay que ponerlo también en el contexto de uno acá. Para uno la ley es importante, los mandamientos son importantes, cómo no, pero más importante es la gracia, es el tema de la fe. Nadie se va a salvar, ni a nadie le van a pasar cosas buenas o malas porque Él es bueno o malo. O sea, la cuenta no la podemos sacar por si yo soy bueno o malo, o si me merezco o no me merezco. Pero ciertamente vamos a estar de acuerdo con algunas cosas de Harold Kushner en el sentido de que a todos, malos y buenos, nos van a pasar cosas buenas y malas, y la respuesta va a ser otra seguramente ahora oyendo cuando ustedes opinen. Muy bien, Moncho. ¿Y Job? Bueno, el tema de Job. No es cierto lo que nuestro amigo autor Kushner dice que Job dice. Cuando nosotros leemos el libro de Job, decimos, el libro de Job se refiere al sufrimiento, sí, cómo no. Se refiere a por qué sufren las personas buenas, cómo no. Esa era la preocupación de Job. Tanta injusticia, sí, claro, cómo no. Pero el libro no responde esa pregunta. Entonces la pregunta es, ¿y de qué trata el libro de Job entonces? ¿Cuál es el chiste y el objeto fundamental del libro de Job? Espere tantico, porque antes debo decirle lo siguiente. Lo que nosotros entendemos, leemos en la Biblia como era perfecto, Job era perfecto, no es el concepto nuestro de perfección. Sobre todo el concepto católico de perfección, y es que nunca ha pecado. La perfección, en el sentido católico de la palabra, al menos religioso popular, porque sé que hay teólogos que lo definen de otra manera, repito, creen que cuando se habla de perfecto es lo que nosotros acá entendemos como perfecto.
Entonces, primero, Job no era un tipo perfecto, era un tipo íntegro, un tipo cumplidor de la ley, ¿verdad? Así es. Pero Así era es. un tipo pecador. Entonces, el pecador, yo pecador, es como si hoy estuviéramos diciéndonos, ¿por qué Dios me mandas eso a mí? Como quien dice, a mí que no soy pecador, a mí que soy bueno, tú me conoces. ¿Es eso lo que hay en el fondo de Job? Ojo, estoy hablando de un Job, buena gente, buena persona, cumplidor, cómo no. Hasta el mismo Dios dice, mi hijo Job íntegro. Pero la quejetas de Job es un cuestionamiento a Dios. Pero mira, Dios, no te das cuenta. Mira que yo soy bueno. Mira que yo reparto cosas. Mira que yo y mira que yo. Y lo de los amigos también es un enjuiciamiento. Es que si no fueras pecador, es que Dios no castiga a los buenos. Todo eso es carreta. Pura, otra línea gruesa, sabiduría humana. Es lo que hay en los primeros 35, 40 capítulos del libro de Job. Pura sabiduría humana. Lo que decían los amigos, Dios castiga al que no se porta bien, y todo lo que nosotros creemos que está bien, o sea, pura sabiduría humana. Entonces, ahora sí, ¿de qué se trata el libro de Job? Miren ustedes que al final, solo al final, cuando los hombres y cuando la sabiduría humana ha hablado, incluso cuando Satanás ha hablado por intermedio de la hincha número 1, que es la mujer de Job, maldícelo, ¿de qué te está sirviendo? Se habla todo el mundo, Job habla es, perdón, Dios habla es al final. Pero vamos a esperar un momentico para decir de qué entonces que habla Dios. Fíjate que Dios no responde la pregunta, mira, lo que ocurre, Job, es que lo que tú te estabas preguntando, nada de eso. Dios no le responde a humanos. ¿Qué? Sí, oyeron bien. Dios no le responde a humanos. Pero no entendemos. No puede ser eso porque, o sea, ¿frente a qué Dios estamos? Pues sí. ¿Sabe por qué? Porque los conceptos humanos de sabiduría, de justicia, no son los conceptos de Dios. Entonces, más adelante vamos a mirar, bueno, pero entonces, ¿cuál sería? Porque fíjate tú lo que decía Olgi, en el fondo de los trasfondos, lo que hay en Job no es, dijéramos, un enjuiciamiento, venga acá Dios, nada. Él lo que quiere es lo que todos queremos cuando tenemos un problema. Dios, respóndenos, ¿por qué te quedas callado? Es que no me lo merezco. Entonces fíjense ustedes que hay unas cosas que sí, que no, humanas y tal. Otra línea gruesa es que pudiéramos decir Job no lo enjuicia, porque fíjense ustedes que Job no pone en tela, dijéramos, de juicio. Él le pregunta y le pregunta y le pregunta, pero está frente al Dios de Job. Eso nunca se discutió. Lo que está en discusión es, Señor, ¿tú por qué carajo no me respondes? El silencio de Dios es el que nos da rabia. El silencio de Dios es el que nosotros reclamamos. Pero claro, como estamos de ley, pida y cuestione a Dios y tú por qué y no me lo merezco y toda la vaina, no dejamos que Dios responda. Entonces, cuando hasta el capítulo 30 y algo, 40 seguramente, todo el mundo se cayó y no dijo más, yo me imagino a Dios diciendo, ay, ¿qué más? ¿Y qué más? Y el otro muchachito, este joven, Eliú, que jovencito, que se cree que todos lo saben, él tenía la respuesta, y el otro de mucha experiencia, el otro amigo, y al final Dios habla. Entonces, el libro de Job es un libro supremamente interesante, primero porque nos muestra una persona íntegra, cumplidora, comilla, cumplidora, en el entendido que somos pecadores. Cuando Olgi decía ahorita, es que no hemos hecho nada malo, yo lo quiero entender es por el lado de que, oye, yo alabo a Dios y cumplo con mi familia, cumplo con mi esposa, con mi esposo, yo soy una persona que no lo hago mal a nadie, yo creería en ese sentido, Olgi está diciendo, no somos malos, no somos criminales, no somos calumniadores si se quiere. Sobre todo porque ustedes, mujeres de Dios, tienen cara de ángeles y no conciben
una maldad para nadie. Pero ojo, Amén. ojo, ojo, que tenemos una herencia y por eso no somos culpables. Tenemos una herencia y es que todos somos malos per se. Estoy hablando a cristianos, católicos y protestantes, por aquella vaina del pecado, que después hablaremos de eso, pero entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es el pecado que estamos arrastrando y siempre habrá maldad y por eso el mundo es como está y toda esa vaina, y Dios nos manda a nosotros ahí a este mundo, no a una cosa por allá de ángeles. No, aquí es donde tenemos que protagonizar. Bueno, vamos a ver qué es lo que es, cómo es el asunto. Entonces, Olgui, yo quisiera dejar hasta ahí por si de pronto habría alguna... Moncho, una interpelacioncita ahí muy interesante. Sí es cierto lo que tú ubicas, por supuesto que el rabino Kushner es un rabino y las referencias que él hace es al Nuevo Testamento. Nosotros como cristianos, en general, todos los cristianos en esa parte somos bastante. Nancy, ¿dónde está el Jera? Ya te vi. El Jera está ocupado. ¿Ah? Hoy no pudo. Hoy no pudo, está Hoy no chambeando. pudo, Anita. Muy bien, gracias. Ahora, yo, con eso que tú decías al final, Gracias. a ti, Bonita, gracias por venir. Moncho, lo que tú decías al final, me queda a mí la sensación de que a veces hemos confundido el temor de Dios, que es respeto, porque ese es otro problema. Cada vez que se habla, hay que contextualizar el lenguaje para que nos podamos poner de acuerdo. Ya después Alma nos dirá cuál es ve apuntando porque tiene que tomar un partido aquí. Hemos confundido lo que sería el temor de Dios con miedo. Y entonces hay una asociación ahí, yo pienso que un poco como complicada en el sentido de que si venimos arrastrando el pecado de Adán y Eva, el pecado del paraíso terrenal, del árbol del bien y el mal, con todas las interpretaciones que pueda traer la metáfora, no importa, es que como de principio, de cajón, hicimos algo malo, ya te vas a fregar. Todo lo que te venga que tú consideres malo va a ser castigo y qué miedo. Y otra cosa que quiero rescatar también, que es muy cierta, ¿qué es lo que es la perfección? Porque es que entendemos perfección como sin mancha, como que no se equivoca, como que no tiene nada humano, y ahí es donde se enredaron los de la Edad Media, por supuesto. Y para ello, la misma Biblia nos presenta sus propias incongruencias. Mateo 5:48, en donde dice, sed perfectos como lo es mi Padre que está en los cielos, contra Lucas 6:36, que dice, sed misericordiosos como lo es mi Padre que está en los cielos. Y aquí vale recordar esta parte de la primera traducción que se hace de la Biblia del arameo al griego, que yo digo, hay uno que lee y lee la Biblia en lo que está escrita, que esa es una parte del canon, los libros que se aceptaron estaban casi todos en hebreo, y hebreo antiguo, y 70 cabrones escribiendo, y cada uno escribía lo que le daba la gana, e interpretaba lo que le daba la gana. Imagínense un libro en un idioma, en una cultura, eso nos los marcabas tú la vez pasada, Aníbal, una cultura, una forma de vivir. Miren, por favor, no es lo mismo un pueblo que vive en donde no hay agua. Imagínense las mujeres menstruando sin toallas higiénicas. Nada más empiece por ahí. Pues por supuesto que la mujer se tenía que aislar mientras pasaban sus días de la menstruación, porque imagínense sin toallas higiénicas y sin agua. ¿Se imaginan el desbarajuste? Entonces, claro, vienen las leyes y se le declara impura y un montón de cosas. Aníbal ya nos habló de 400 leyes. Claro, tenemos que ir ajustando también lo que se va viviendo y entender la cultura en donde se generan las cosas. Ya para cerrar el segundo capítulo y dar la palabra, alisten sus preguntas. Aquí dice que podemos sentir alivio al pensar que Dios no es el causante de nuestras desgracias. Ahí sí, ya él va ahí ampliando y desarrollando el texto. Esto está hasta el final, en la última página del capítulo 2. Y dice, que también me parece muy humano y muy bonito. Podemos sentir ira por lo que sucedió sin estar enojados con Dios. Eso para mí es muy consolador. O sea, entender que yo tengo derecho como humano a que me dé rabia, a que me dé enojo, aun cuando, por ejemplo, aquí abro otro espacio en el tema de la tanatología. Los tanatólogos tenemos o tienen que lidiar con que la gente se enoja con Dios y le echa la culpa a Dios. ¿Sí?
e ir abriendo la posibilidad de pensar de que finalmente Dios sigue a nuestro lado. De pronto, como esta parte, si me enojo con Dios, paso mi proceso de duelo, negación, enojo, regateo, depresión y aceptación y vuelvo al Padre otra vez. Bien, Rolly, ¿algún comentario? No, Olguita, no de momento, gracias. Bien, Alma. Bueno, mira, Olguita, yo estoy totalmente de acuerdo con Aníbal en cuanto a que desde el origen de nuestra creación, como tú dices, con toda la metáfora del árbol del bien y del mal, desde entonces sabemos que existe en nuestro mundo tanto la mucha nobleza como la mucha crueldad desde entonces. Y vivimos realmente en un mundo desordenado en el cual las cosas pueden suceder sin razón alguna. Por lo que sí, echarle la culpa a Dios de todo lo que sucede, no, o sea, realmente no estoy de acuerdo, porque pues están las leyes de la naturaleza y hay cosas inexplicables. Pero lo que también considero muy relevante es la conciencia de que, porque desde el título me hace ruido el pensar en personas buenas, porque también estoy de acuerdo que desde el Antiguo Testamento, desde Eclesiastés, dice que no hay persona buena ni aún una. Entonces, eso se vuelve a confirmar en el Nuevo Testamento, desde luego en las cartas de Primera de Juan, donde dice que si afirmamos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. O sea, realmente el concepto va a depender de cómo lo concebimos. O sea, no hay una persona 100% buena y tú haces énfasis en un tapete o una alfombra, ¿no? Que todo por enfrente se ve maravilloso. Y yo te ponía el ejemplo la vez pasada de un biombo, donde una mujer bellísima puede salir de ella pájaros, mariposas, flores, toda la bondad del mundo, pero también de ella pueden salir por el otro lado sapos, arañas, porque también tenemos esa capacidad como seres humanos desde nuestro origen, de nuestra creación. Entonces, creo que concuerdo con los puntos de vista que señala. Olgui. Sí. ¿Sí? ¿No? Almita, termina y pasa a Aníbal. Sí, estoy de acuerdo con esto que Aníbal comenta, ¿no? Sí, por favor. Gracias, Almita. No solamente ratificar lo que tú estás diciendo, sino volver a algo que muy acertadamente Olgui está diciendo, y es que ojo al vocabulario que está utilizando la Biblia. Antiguo Testamento, en su mayor parte arameo, hebreo, incluso parte griego, ¿verdad? Miren lo que les voy a decir. Cuando uno se encuentra con una palabra en la Biblia, sobre todo aquellas palabras que nos dicen mucho, íntegro, perfecto, santo, uno tiene que ponerse la mano en la cabeza y decir, ¡ay, jue madre! Y esa palabra está en arameo, en griego, en hebreo, porque nosotros la entendemos en español. Primera reflexión. Segunda reflexión, imagínense que la Biblia fue traducida primero en un idioma, después en otro, después en hebreo, después en griego, después en inglés y después en latín, español. se te olvidó el latín. En latín y después en español. Pregunto, ¿se ha podido quedar en el entretanto, en ese camino, con toda la inspiración de Dios, pero las versiones bíblicas son hechas por humanos? ¿Se ha podido quedar algún concepto por ahí enredado de lo que realmente quiso decir Dios en la inspiración o el patriarca o el que sea? Solamente son preguntas. Eso para decirles que
Cuando uno se encuentra con la palabra integral, perfecto, perfección, decía Orgi, uno tiene que decir a qué perfección se está refiriendo. Porque hay una perfección que en hebreo significa integral o íntegro. Y no es lo mismo, o sea, estoy traduciéndolo en español. Para nosotros ser perfecto y ser íntegro son dos cosas diferentes. Sobre todo, repito, en el lenguaje católico, te las tiras de perfecto. Quieres ser más perfecto que los perfectos. Es decir, sin tacha. No, la palabra perfección en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, no tienen el mismo significado, la misma acepción. Entonces, eso es un tema complicado porque es que hoy estamos acostumbrados a leer la Biblia, primero le hacemos así y abrimos. Y entonces capítulo 2 y ta. Oye, la Biblia se tiene que leer, sí, pero mucho cuidado por todo lo que les estoy diciendo. Porque miren ustedes se acuerdan de aquel pasaje bíblico que Jesús le dice a Pedro, estoy hablando del Pedro, el gran Pedrito, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿tú me amas? Si yo hubiera sido Pedro, yo le digo, ¿y cuál es la falta de respeto? Ya te dije que sí. Pero miren ustedes que la palabra amor, ahí en ese versículo, no significan lo mismo. Es decir, para ponérselo en lenguaje nuestro, es posible que la primera hubiera sido amor. Tú me amas, en lo que nosotros, o por lo menos significa amor. Es posible que cuando en la segunda haya dicho, tú me quieres, pero en todo caso lo que quiero señalar es que incluso ahí donde la palabra es la misma, nos ponían a nosotros, nuestros profesores, a decir, ¿es el mismo significado en hebreo? El primer amor y el segundo amor y el tercer amor. Dicho de otra manera, Jesús no está preguntando una sola cosa. Jesús está preguntando tres cosas diferentes, pero nosotros la entendemos y oramos así. Y el Señor le dijo a Pedro 3 veces, tú me amas, y le dijo por segundo, y todo eso lo oramos, y eso no está mal, sino que lo que quiero es el tema de la minucia. Entonces, por ejemplo, cuando se dice en el Nuevo Testamento, sean perfectos como Dios es perfecto, Olgi, ahí sí, esa perfección, sí es esa perfección sin tacha. Repito, yo no me estoy inventando esto. Es un tema de hebreo. Hay unas Biblias que vienen en varias versiones, varios idiomas, y está el significado en hebreo. Entonces, ahora quiero pasar a una cosa que decía una de las señoras queridas. Dios no es el causante. Dios no es el causante. Pero seguramente más adelante vamos a hablar de lo que es la voluntad permisiva de Dios. Lo que es la voluntad permisiva de Dios. Pero Dios no es el causante. Y podemos sentir ira, pero por supuesto que sí. Pero ¿cómo no? Si además eso nos sana en algunas ocasiones. Más aún, ojo con lo que voy a decir. Podemos y debemos y tenemos que tener ira con Dios si de eso se trata y si eso humanamente me va a descansar. A mucha gente le descansa. Y eso es lo que está diciendo Kushner. ¿Por qué no podemos sentir ira contra Dios? Es que a Dios le fascina que peleemos con él. Acuérdense de Jacob. Jacob, que era lo más malo del mundo, como David. Es engañador, es embustero, es tramposo y toda la vaina. Se encuentra con Dios, dice la Biblia. ¿Y saben qué hizo Jacob? Pues dijo, aquí va a ver qué es lo que vamos a pelear. Y se puso a pelear con Dios y dice la Biblia que lo abrazó y le dijo, no me voy, no te suelto hasta que no me bendigas. Y no te suelto hasta que no me bendigas. Y la Biblia dice, y finalmente Dios bendijo a Jacob. Entonces miren ustedes que son cosas que uno dice, caramba, pero a veces uno quisiera tener la respuesta para todo. Oye, no, tú no puedes entrar ni yo a los vericuetos de Dios. O sea, a entender la inteligencia y la voluntad de Dios, como decía Olgi. Queremos meternos a la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que quisiste? Y eso está bien que lo hagamos. Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Estoy de acuerdo también con Kushner.
Señor, lo que tenemos que pedir no es por qué me hiciste esto. No. Respetemos la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, problema de Él. La pregunta es otra. ¿Qué es lo que quieres de mí? Que no estoy entendiendo. Las preguntas, estas dos son mías, las tuyas pueden ser otras. Y incluso se vale juzgar a Dios, ¿por qué no? Mira lo que le pasó a Job. Pero en el entendido de que, a ver, estamos frente al Dios soberano y al Dios todopoderoso. Muy bien, Moncho. Y aquí aprovecho sobre todo lo que decía Alma, porque entonces entrábamos al capítulo 3, dice, algunas veces no hay motivos, que es lo que siempre, lo que justo acaba de decir Moncho, siempre queremos encontrar una respuesta y una excusa a por qué nos pasan las cosas malas. Bueno, ya Aníbal hizo un cuestionamiento muy interesante porque cuando empezamos a estudiar las cosas, las preguntas que nos vamos haciendo es, ¿y quién es la gente buena? ¿El peje? ¿O el de los 3.000 millones? ¿Cómo es que se llama el apellido de Moreira? Peña Nieto. ¿Cuál es el bueno? ¿Quién es la gente? ¿Quién es el bueno? No sabemos. Entonces, ¿por qué sufre la gente buena? Es que no sabemos quiénes son los buenos. Y aquí sí queda claro este problema con las palabras, ¿sí? En lo que yo había leído, en la perfección que se traduce en la Biblia, encaja en griego es con el verbo teleios. Teleios tiene que ver con ser congruente con aquello para lo cual se fue hecho. Entonces, si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios es amor, la perfección es que nosotros hagamos actos de amor. Pero bueno, eso ya van siendo las interpretaciones de todos los estudiosos, que los hay en todas partes. Entonces, algunas veces no hay motivos. El capítulo 3, mala suerte es con lo que empieza él. Y por qué debemos ser razonables, o por qué tenemos que ser razonables. Y él, en el capítulo 3, empieza a dar unos ejemplos, y siempre la constante en el libro, que lo hace muy digerible, la verdad, y muy llevadero, es que él siempre habla y pone gente que verdaderamente ha tenido unas tragedias de miedo, Porque mire, no es lo mismo que a una mujer, hablo de niños, yo fui voluntaria en el Hospital Infantil de México 2 años, se le muere un niño por enfermedad, una mujer que está metida 5 meses, 8 meses, 2 años en un hospital, a una mujer que el hijo sale a recoger la pelota y viene un carro y lo atropella. Son distintas clases de muerte, son 2 tragedias, pero son 2 dramas humanos completamente distintos. Entonces, pedir razonabilidad, no sé. Entonces, paso a la página 27, y en la página 27 dice, preguntémonos nuevamente, ¿siempre hay un motivo para todo o algunas cosas suceden simplemente al azar, sin ninguna causa? Y yo pienso que en algún momento de la vida eso nos puede ayudar a descansar, porque no tiene que haber una explicación para todo. Y en eso estoy perfecta. Hasta Freud lo dijo. Freud un día dijo que de vez en cuando un puro es un puro, porque Freud le aplicó el psicoanálisis a todo el mundo menos a él. Para eso se hacen las reglas y las normas, ¿sí? Y aquí él hace una aclaración de la palabra crear. Y creación, eso me gustó mucho, no como sacar cosas de la nada. En realidad el ser humano no crea. Lo que Dios hizo, esto me parece precioso, está en la página 27, de que Dios lo que hace es darle orden al caos. Rolly, ¿tú quieres decir algo? No, Olguita, estoy en el texto, no te estoy viendo ahorita. No quisiera. Okay. Sí, dime. No. Ok. Continúa. Bien, entonces desarrolla ahí todo el tema del caos. Este capítulo es muy cortito, porque cortito en el sentido de contenido, porque él aquí cuenta muchas historias, y está el tema del caos, el azar y Dios. El ejemplo que yo daba la primera vez, ¿te acuerdas mucho? Las que están de la otra vez, porque hay algunas que están repitiendo como Rolly.
¿qué hace usted cuando va a arreglar la casa? Eso se lo pregunto yo a veces a mis alumnas. Para usted poder barrer bien, tiene que mover todo. Tiene que levantar la cortina y sacudirla. Tiene que mover el librero. Tiene que quitar el espacio del televisor y pasar la escoba, ¿sí? Y saca el mugre. Cuando usted ve la casa que apenas la está barriendo y trapeando, ¿qué ve? Un desorden, un caos. Pero finalmente entender que el caos, el azar, tienen que ver con Dios y también son parte de Dios. Ya Aníbal lo decía, tratar de entender la justicia divina es muy complicado. Por eso el pasaje del hijo pródigo de Lucas 15 es tan complicado. Porque ¿cómo es posible que este hijo de la mañana, que fue un cabrón, que además era el menor, que en aquel tiempo no tenía derecho a la herencia porque solamente heredaban los primogénitos hombres? ¿Cómo le pide la herencia a este hombre? ¿Sí? Una alternativa es aprender a vivir con las tragedias y el sufrimiento y que no se producen por voluntad de Dios. Uy, aquí me quedé corta porque aquí dice leer la primera, pero ¿cuál primera? Y leer desde la... Y como era de noche, seguro me quedé dormida y ya no supe ni quién era. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Arlet, no te rías. ¿Algún aporte? Olguita, yo cuando dice entonces que el sufrimiento es educativo, entonces uno sufre es para poder aprender otras cosas. ¿Detrás del sufrimiento viene alguna consecuencia detrás? Porque dices que el sufrimiento puede ser educativo. ¿En qué capítulo estás, Pam? No me acuerdo. O sea, lo vi en los que leí. Leí hasta la página 38, pero decía así, que si el sufrimiento era educativo. Que si el sufrimiento era educativo. Lo que pasa es que habría dolor y sufrimiento. Creo que es en este capítulo que se habla del sufrimiento. Es que esa es una de las explicaciones al sufrimiento, la posibilidad de que sea educativo. En logoterapia nosotros hablamos del sufrimiento con sentido y el sufrimiento sin sentido. Sufrir a lo tarugo y por tarugo, eso es masoquismo y eso no es lo que trabaja la logoterapia. Es verdaderamente el sufrimiento con sentido. Podríamos ubicar el sufrimiento como educativo sí y solo si yo decido encontrar sufrimiento, aparte de, además, encontrar sentido en la tragedia. Porque esa es otra cosa también que es importante. Miren, a veces no hay sentido. Y el sentido es el sinsentido. ¿Qué sentido tiene que se nos muera un hijo? Eso no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que una mujer se muera de cáncer? Eso no tiene sentido. Entonces, hay momentos en que el sentido es el sinsentido. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que aplica es el duelo. Eso lo aprendí en tanatología. Hay momentos en que lo que aplica es dolernos. Y en eso los judíos son más juiciosos que cualquier tipo de cristiano. El judío se saca sus 8 días para el duelo, no cocina, no se baña, se tira en el piso, duerme poco. Los más ortodoxos se rasgan las vestiduras y hacen todo su ritual. Después de 8 días se levantan, organizan y ya nos vamos. Pero se dieron su tiempo de dolerse, su tiempo de apapachar el dolor. Después de eso sí puede haber la posibilidad de sentir. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Pam, ¿te aclaró? Arlet, ¿qué quieres decir, Arlet? Sí, Olguita, gracias. Quería corregir algo, Olga. Cuando alguien fallece en la religión judía, no importa si son ortodoxos o no, sí se rasga la ropa. Siempre se rasga la ropa porque es como demostrar que el alma está rota. Ese es el significado. Digo, nada más. Dato cultural. No, muchas gracias. Y esta es nuestra acompañante judía, Arlet es judía. Por eso es ecuménico. Aquí todos son bienvenidos. Gracias, Arlet, por la corrección. Muy bien. Olguita. ¿Rolly? No, soy Alma. Almita, pásale. Sí, mira, ahí con este comentario, realmente el autor dice que
que cuando reconocemos que las cosas son injustas y son totalmente desagradables para nosotros, inmerecidas, tú dices, se vale, ¿no? Gritar, se vale enojarse, o sea, forma parte del proceso de duelo. Y esto nos permite descargar la ira, se vale llorar. Y yo creo que en parte este ritual que hacen de desgarrarse las vestiduras, que viene desde el Antiguo Testamento, pues realmente forma parte de ese, yo pienso, de ese enojo, de ese dolor tan fuerte que no se justifica, que no tiene una razón de ser, ¿no? Así es. Por lo duro que es, ¿no? Sí, es que hay momentos en que las cosas no tienen sentido. Nosotros es. programamos una cosa y sale otra. ¿Qué nos íbamos a imaginar que nos iba a caer el COVID-19? Nadie. Y hablo de los chinos, ¿no? Porque ya la necedad es otra cosa. La necedad de creer que con una estampita o la necedad de creer que porque yo soy el dueño del mundo no lo paro, y eso es otra cosa. Es que también hay momentos en que ¿dónde se termina la razonabilidad o el raciocinio y dónde empieza la necedad? Pues ese es un límite que es muy complicado y yo creo que de eso pecamos todos en algún momento. Entonces, volviendo a Pam y al... ¿sí? ¿Quién? Yo, Magda tiene la manita arriba, ¿eh? Magda, échale, Magda. Ay, hola, Olga. Yo solo quería compartir que, o sea, este libro me ha parecido como liberador, porque nosotros crecimos como con, bueno, yo en lo personal y a lo mejor muchas por la edad y todo, como creciendo con ese concepto de Dios castigador, ¿no? Y pues bueno, se supone que Cristo vino a enseñarnos que no, que Él es misericordia, ¿no? Pero nos quedamos como con ese Dios castigador y a veces nos pasan cosas y sin querer, pues ahí traemos ahí ese introyecto, ¿no? Entonces, pues pensar que Dios no tiene que ver en lo que sufrimos porque nos da libre albedrío, pues a mí me parece muy liberador y muy bonito, ¿no? Sí. Es que de eso se trata, mi querida Magda. Y voy con Nancy. Nancy quiere decir algo. Gracias, Magda. Gracias, Olguita. Bueno, aquí se me viene algo que lo traigo como muy presente de las pasiones. No son malas, solamente esas pasiones, aprender a dominarlas, ¿no? Hablábamos ahorita pues, a la hora de dominar estas pasiones, bueno, lo que puede pasar es que el crecimiento que tenemos, como hablábamos de la ira, ¿no? Pues no creo que pues las tenemos, todos tenemos ira, todos tenemos pues, gozo, tristeza, miedo, pero aprender a dominarlas y a transformarlas, que es cuando nosotros decimos que en momentos de adversidad viene ese crecimiento. Así es. Arlet, ¿quieres decir algo? No. Sí, es, Olga. Gracias, Nancy. ¿Alguien más? Foro abierto. Vamos a entrar al capítulo 4, por si tienen libro impreso. Moncho. Esta cosita, de atrás para adelante. Dios castigador, nos quedamos con eso. No hemos entendido el tema de que hay un tipo que murió por nosotros, porque además creemos, o sea, si creemos en Jesús, tenemos que entender que Él murió por nosotros. ¿Y cómo es eso? Sí, por toda la varaunda que yo vengo arrastrando, por todos mis pecados. El domingo celebramos la resurrección. Y ese Dios que se hizo hombre en Jesús, humano, dice la Biblia, en todo fue humano, menos en pecado, ¿verdad? Pero como humano se puso al nivel de nosotros y resucitó, no como Dios, no como divino, ojo a esto, sino en cuerpo corporal. Lo que pasa es que ese cuerpo es Dios. Es Dios. Jesús fue el único que, siendo hombre, fue Dios. Siendo Dios, fue hombre. Y era lo mismo, no era una tercera persona. Entonces eso nos debe decir mucho de que resucitó corporalmente, dándole énfasis a lo humano. Pero la comadre judía decía
que cuando se fallece en los judíos se rasgan las vestiduras. No, no solamente eso, también el autor, que es judío congregacionalmente conservador, pero muy liberal. Fíjense Sí. ustedes que no todo lo conservador es conservador per se, ni todo lo liberal es liberal per se. Pues este Sí. hombre nos está diciendo que hay algunas cosas que yo comparto y otras que no. Él nos dice, mire, la religión, la oración nos sirve para unirnos. Y coloca ejemplo, y yo digo, sí, señor. Pero yo no estoy de acuerdo con que él dice que la oración no nos une a Dios. Sí, nosotros cristianos decimos que la oración nos une a Dios, pero también, como no, como dice el autor, con los humanos. Lo que pasa es que él lo dice con base en algunos estudios que hizo Durkheim, el filósofo, el abogado, el estadista, sobre el tema ese de las religiones africanas, donde se morían y entonces regresaban después de llevar el muerto al cementerio y a los dolientes no los dejaban cocinar, otros les hacían la cocina, pero lo que él resaltaba era de cómo la religión y Dios unía a la gente, pero entre ellos, repito, lo que pasa es que se queda ahí, porque nosotros nos vamos a que la religión nos une también a Dios. Me fascina ese concepto de crear, Olgi. Eso definitivamente, y sobre todo en el ejemplo que tú decías, yo cuando voy a barrer la sala hago un desorden para después ordenar. Pues debo decir que Dios, ojo lo que voy a decir aquí, no terminó toda la tarea porque nos dejó una parte a nosotros. Por eso nosotros somos mayordomos. Por eso Él nos dijo a nosotros, ustedes me responden por este asunto. Yo hice mi parte y ahora viene otra parte. Por eso no puedo estar de acuerdo con este hombre autor donde dice que no, pudo ser la mala suerte. Mala suerte. Y cuando le pregunten pues, de dónde viene la mala suerte, no, yo respondo que no sé de dónde, para que no nos respondamos todo. Ok, está bien, pero acordémonos que la ciencia está avanzando cada vez más y van a haber cosas, dice él mismo, y algunos terremotos que incluso no solamente los vamos a prevenir, sino a tomar unas decisiones, porque en ese momento, bueno, esperemos a ver qué hacemos nosotros y qué creamos. Miren, una final cosa con esto del sufrimiento. No es que yo le diga a alguien, ¿tú quieres aprender? ¿Tú quieres educarte? Entonces sufre. No. Pero en el sufrimiento, y por eso es que yo digo que él tiene ahí un revuelto de logoterapia y de Erich Fromm, el tema, y me fascina eso, es encontrarle sentido. Oye, cuando tú le encuentras sentido a la vaina, eso es como un orgasmo. Oye, perdónenme la expresión, pero es que es una cosa maravillosa y le voy a poner dos ejemplos. Cuando al hijo mío le dio cáncer, ese era un sufrimiento que yo no le encontré sentido. ¿Cuál sentido de qué nada? O sea, ¿cómo es eso de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien? ¿Que a qué bien ni a qué caramba? Nada de eso. Lo vine a entender después. Y ustedes me preguntan, ¿y qué aprendiste? Olgi podrá decirles quién era el Aníbal Torres de antes de y quién es el Aníbal Torres del después de. Pero le quiero decir que cuando pasé el charco no entendí el sufrimiento. Un año después de este cáncer de mi hijo, se murió mi hermano aquí en Bogotá, que vino a conocer a Bogotá, que vino a trabajar a Bogotá, que se vino conmigo, que tomaba conmigo, que se emborrachaba conmigo, se murió. Y yo estaba solo acá porque el cadáver se fue a Sincelejo. Y yo por teléfono hablaba con la gente. Y yo no les voy a decir a ustedes que yo estaba alegre, pero yo lloraba y sentía un gozo. ¿Tú puedes sentir gozo en el sufrimiento? Sí. Eso lo sabe si el jugo de naranja está dulce o está desabrido, es que se lo está tomando. Y yo lloraba y sentía un gozo sobrenatural. Sobrenatural. ¿Qué? Sí, un gozo sobrenatural que solamente viene de arriba
y que tienes que experimentarlo para poder hablar de eso. De lo contrario, yo te invito más bien a que digas que le echaste una cucharadita de azúcar y ya tú sabes que le echaste una... Pero el que sabe si el café está dulce o está amargo soy yo, el que lo vivo. Esa es mi experiencia sobre el tema del sufrimiento. Claro. Sí, Moncho, excelente, gracias. Moni, tú levantaste la mano. Sí, no, que digo, no lo he terminado de leer todo el libro, pero me recuerda mucho a Arlette y Bowie, a La vida es, ¿no? La vida es así, no, las cosas terribles pasan, las cosas buenas pasan, a los buenos, a los malos, a los justos, a los injustos, o sea, no hay referencia alguna y pasan las cosas, ¿no? Entonces esto como que me recuerda un poco. Y hay una parte no me acuerdo, en el primer capítulo que dice como que en lugar de juzgar a Dios, apoyarnos en Él. Y esa parte... Eso es al final. Ok, esa postura creo que es mucho más sanadora, ¿no? En lugar de pelearte y apoyarte en Él. Claro. A pesar que sí se puede, ¿no? Sí. Es que lo que pasa es que con el tema de la fe, es que una cosa, cuando tú hablas de la fe y empiezas a argumentar y a echar el cuento y citas la Biblia y hablas como merolico, como yo, eso se llama teología. Y la gente puede andar por el camino de la fe sin fe. Eso es una cosa. Y otra cosa es tener la experiencia de Dios. Y la experiencia de Dios es como el café de Aníbal Torres. El único que sabe que el café está dulce o amargo es quien se lo está tomando. No hay más. Y eso, el problema de eso, es que eso no se puede enseñar. Ahora, yo que he acuñado para mis alumnas, las logoterapeutas, para trabajar terapéuticamente, y los tanatólogos también, eso que acaba de decir Aníbal, ¿qué sentido tiene que se te muera un hermano en los brazos? ¿Qué sentido tiene que se muera un niño de cáncer? No, ninguno. Entonces, ¿cuándo encuentras el sentido? ¿Cuándo ves el horizonte? Si somos capaces de no soltar a Dios. Porque si soltamos a Dios y si perdemos la fe y nos perdemos en la condena a Dios, ya valimos para queso. Palabras más, palabras menos, o sea, muy a lo mío, muy a lo chafa, muy a lo chino, decirles de alguna manera lo que el tipo está tratando de decir en el libro, justamente, porque la experiencia de Dios es una experiencia que se tiene que tener y tiene el derecho a vivirla cada persona, cada ser humano. Hay muchas cosas de las que Aníbal comentó, yo solamente quiero retomar una, y es esta parte, creo que hablé la otra vez. Este es un texto de una teóloga francesa, se llama También las mujeres seguían a Jesús, porque es que es un dolor que yo traigo. A mí me gustó ser religiosa, yo me iba a Moncho sabe mis secretos y yo sé los de él, así que no nos lo podemos decir porque entonces quedamos aquí al desnudo. A mí me gustó la vida religiosa, pero bueno, eso ya fue otra cosa en otro tiempo, pero siempre he tenido esta nostalgia de que, por lo menos en el catolicismo, en la catolicidad, no puedo hablar de las otras ramas del cristianismo, la mujer se quedó por fuera del dogma. ¿Y qué es lo que rescata esta mujer? Me gusta esta mujer porque tiene un tono muy suave, muy respetuoso. Muchas mujeres teólogas que yo he escuchado y he leído tienen un tono muy respetuoso. Miren, el primer milagro de Jesús, Lucas 2, lo hizo Jesús en atención a su madre. La mujer dijo, hagan lo que Él les diga. La única mujer en la Biblia, o la única persona en la Biblia a quien Jesús le dice que Él es el Mesías, es justamente a la samaritana. Está en duda, como muy en duda, el oficio de la samaritana. Parece que era una mujer bastante conocida por en el salud, una mujer bastante conocida por algunos caballeros en él. Y tienen un encuentro a las 12 del día en el pozo, cuando a las 12 del día no hay mujeres buscando agua, porque las mujeres decentes, las mujeres buenas, fueron por el agua a las 6 de la mañana que todavía no está caliente. Eso todo te lo van enseñando y todo eso lo vas aprendiendo y todo eso lo vas entendiendo para poder ubicar muchas cosas de las que se dicen. ¿A quién es la primera persona que el resucitado le dice que resucitó? No busques entre los muertos al que está vivo, a la María Magdalena.
y nos desaparecieron del dogma. Bueno, la mujer sí habla de algunos, porque sí ha habido en la historia de la humanidad algunos hombres, y nosotros en México lo sufrimos con la carta Sor Filotea de parte de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer bastante incomprendida para su época, fue víctima de hombres misóginos y que no supieron entender y no han podido entender el papel de la mujer. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois locación de lo mismo que juzgáis. Si con afán presuroso solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obre bien si las invitáis al mal? Si me la sé, ya aprendí cultura mexicana para poderme volver mexicana. Y por último, un último señalamiento. ¿Quién creen que fue la que mantuvo a la gente cuando Jesús estuvo muerto y todo el mundo andaba? Porque don Pedro se lució, lo negó 3 veces. El otro se escondió, el otro lo vendió y se colgó. Bueno, eso fue un desmadre, pa' pronto. ¿Quién cree que fue congregando a la gente? La Virgen María. La Virgen María fue en realidad la primera papisa. Hay hipótesis, hay teorías. Y mire, todo el mundo tiene derecho a opinar y si usted quiere estar de acuerdo conmigo, bien. Y si no, también el foro es abierto. Pero sí es esta parte como de rescatar. Yo creo que la iglesia en algún momento tendrá que ordenarnos a nosotras las mujeres. No lo voy a ver yo ni mis hijos porque no tuve, pero de pronto sus nietos, sus tatarasnietos y sus chozos de pronto sí lo vean. Bueno, por lo pronto sigo. En el capítulo 4... Olgi, una cosita sobre eso. Mira, hoy vivimos en una explotación a las mujeres tremenda, en México, en Colombia, tremenda. Y hoy nos dicen a los religiosos, católicos y cristianos, y ustedes que lo que hacen es cohonestar y patrocinar la explotación. La Biblia dice, la mujer debe estar sujeta al hombre y el hombre es la cabeza. Una serie de cosas, y saben que tienen razón cuando nos critican a nosotros, religiones. Es lo que menos se parece a lo que fue Jesús. Si hoy la mujer está como está, imagínense en la época de las mujeres donde los hombres oraban judíos, Señor, gracias porque no me hiciste mujer. Mujer era sinónimo de perro, de perra, de animal. Y si Jesús habló con alguien y tuvo relación con alguien, fue con las mujeres. ¿Y qué relación? Y miren que en el momento más importante de la resurrección, las misioneras, la primera misionera, misionero, misionera. ¿Quién fue primero, misionero o misionera? La misionera, ¿quiénes fueron? 2 mujeres. Una, nada menos que María. 2, aquí entre nos, la prostituta del barrio. Claro. Somos buenos, somos malos y señalamos. Ahí está la pobre María Magdalena y vean todo el papel de María Magdalena. Finalmente, no es cierto que Pablo sea misógino. Lo que pasa es que tenemos que contextualizar. Ese tema de mujer sujeta está después, ese verso está después de que Pablo está diciendo todos debemos sujetarnos a todos. El hombre de la mujer del hombre, pero claro, se coge nomás con pinza el cuento de que la mujer está sujeta. Aunque debo decir que mi esposa dice, sí, está bien que el hombre sea la cabeza, porque las mujeres somos el cuello. Y ese es el que justamente sostiene a la cabeza. Sí, sí es cierto. También está dividido el tema teológico. Hay teólogos y teólogas, porque también hay teólogas fuertes de peso que critican un poco la misoginia de Pablo, otros que lo defienden. He leído de ambas. O sea, eso no es cierto. Aquí el tema es como que sí se nos ha olvidado y por eso me gustó el libro me gustó mucho porque la mujer es muy suave y muy respetuosa, porque no es haciendo pintas ni matando gente ni hablando mal de los hombres como vamos a poder hacer humanidad. Sigo con el capítulo 4, entonces no se hacen excepciones con la gente buena y empieza a hablar de las leyes de la naturaleza. Esta parte sí vale que la consideremos porque aquí esto nos va a poder ayudar a acomodar lo que decía Magda ahorita.
a mí me ayudó mucho entender, pues que es que Dios no tiene la culpa, ni Dios manda, ni Dios, simplemente las cosas pasan. Él habla de las leyes de la naturaleza y de los milagros. Y en uno de los párrafos dice, las leyes de la naturaleza tratan a todos por igual. Se están muriendo los médicos de COVID, y se están cayendo como moscas. Todos hemos leído esas noticias, y no solamente en México, ni los médicos de Tijuana, en Estados Unidos, en China. El médico que descubrió el COVID se murió como mosca, y en el improperio porque le hicieron pedir disculpas por una cosa que después sí fue cierta. ¿Sí? No hacen excepciones. Las leyes de la naturaleza no hacen excepciones. Si en vez de poner el freno acelera, no importa cuánto hayas comulgado, cuántos rosarios te hayas echado y cuántas veces te hayas confesado con el obispo, si en vez de frenar acelera, ya te cargó el payaso. ¿Sí? No hacen excepciones, no eligen entre los buenos y malos, los útiles y los que no lo son. Y esa es otra parte que nos puede ayudar a entender. De aquí me dice que pase a la página 31, a leer algo en la página 31, y entra el tema del dolor. En la logoterapia nosotros hacemos diferencia entre dolor y sufrimiento. Y aquí lo dice él muy clarito. El dolor es parte necesaria de la vida. El dolor es un mecanismo necesario de sobrevivencia. Por ahí hay una película, ay, pero no me voy a acordar ni del actor, ni del nombre, ni de nada. El tipo tenía esta enfermedad que se le rompen los huesos por cualquier cosa. Y no siente dolor, ¿sí? El no sentir dolor es una enfermedad, ¿sí? Y ahí es donde Frank hace su diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es biológico, el dolor pertenece al psicofísico. Espéreme tantito, voy aquí por mí. Porque ya tengo como mañana, ya tengo listo lo de mañana, no me vaya a enredar. Dice Frank que el dolor pertenece a la dimensión psicofísica, psicológica y biológica. Y el sufrimiento a la dimensión existencial. Frank define el sufrimiento como un padecimiento de orden existencial que consiste en soportar, crecer y madurar. El sufrimiento es nuestro derecho. El sufrimiento, como él lo interpreta aquí en la página 31, el rabino dice, sufrimiento es el significado que yo le doy al dolor. Y entonces me puedo condenar, me puedo victimizar, me puedo arrastrar como culebra o saco pecho. Acuérdense que el sentido viene después. Y otra cosita que yo iba a decir, que se le enseño, que finalmente se las nombré y no se los dije, pero me voy acordando. A mis alumnas de tanatología y de logoterapia. Son 3 pasos. Primero está la crisis. Técnicamente hablando, esto es más psicológico que teológico, religioso. La crisis. ¿Sí? La crisis es que te enfermas, la crisis es que tienes un problema económico, la crisis es que te corren del trabajo, la crisis es que te enteras que tu marido anda en filtreos con la secretaria. Crisis. Segundo, duelo. Y el doctor Frank no lo niega. El doctor Frank dice que hay que hacer el duelo. Si no hacemos el duelo es como el proceso de cicatrización. Si el hueso no suelda, ¿qué se necesita para que un hueso roto suelde? Tiempo. No hay más. Tengo mi casa vuelta a un mugrero, a lo que yo pueda limpiar, porque la señora que me ayuda se cayó en otra casa y se fracturó una costilla. Y ya le dije, vente cuando te sientas bien. Ni modo. ¿Sí? Y por último, en el tercer momento, crisis, duelo. En el tercer momento es cuando puede brillar el sentido. El sentido viene después. Lo que tú decías, Aníbal. En el momento del boyeye nadie encuentra sentido. ¿Sentido de qué si se me acaba de morir un hijo? ¿Sentido de qué si se acaba de morir este amigo de COVID? ¿Sentido de qué si estamos ante una tragedia? No hay sentido. Todo el mundo anda como rata corriendo, muerta de miedo. Pues sí. Y lo que podemos hacer es quedarnos encerrados porque pues no hay más. Si andamos en la calle faroleando, se nos pega esa cosa. Y por último, por eso el sentido sí es decidido.
usted decide si encuentra sentido. Usted se puede quedar, y ahí entra el tema de la libertad. Usted puede quedarse amargada, amargado, reclamando eternamente. Es su derecho. Porque esa es otra de las cosas que dice el rabino. Finalmente, Dios, que hace a su criatura, le concede la libertad hasta de rechazarlo, de negarlo, de no creer en él. Bueno, yo sigo. ¿Alguien tiene algo que...? Creo que nadie. Dice que el dolor es el precio que pagamos por estar vivos, por supuesto. ¿Por qué Dios creó la enfermedad? Para eso no hay respuesta. Lo cierto es que el cuerpo enferma. Y miren, todo está hecho para que todo ser humano, por probabilidades, en eso nos puede ayudar Alma. Alma trabajó toda su vida con ese tema. Todo está, mire, las probabilidades de que un niño salga con un problema, las probabilidades de que un niño tenga progeria, que es la enfermedad de la que se murió del rabino, es una entre millones. Es como ganarte el melate. Si tú te ganas el melate, es solo una probabilidad. ¿Entre cuántas? Millones de millones. Pero esa es la realidad de lo humano. No hay más. Lo cierto es que el cuerpo enferma y no hay respuesta a eso. Nadie quiere tener un hijo enfermo. Eso me queda a mí clarísimo. Aquí aparece otra. Sí, Moncho. Me fascina esto. Dios no es moralmente ciego. Si lo fuera, no podría venerarlo. Dios representa la justicia, la equidad, la compasión. Así es. Fundamentalmente, cuando sufrimos, lo que hay que buscar es la compasión de Dios. O sea, ¿qué es lo que hace un hijo tuyo, un niño, cuando se golpea? O cuando se cae, o cuando se da un guamazo. Buscar el brazo consolador de la madre. Ese es el sentido. Porque es que si empezamos a ver que el chamaco ve que se cayó por culpa de la mamá, ya vamos mal. Ya agarramos por el camino que no era. Dice, niños enfermos con problemas, ¿qué hacemos? Porque entonces aquí plantea un tema que sí tuvieron los griegos. Los griegos fueron un pueblo eugenésico. Los griegos, niños que nacían mal, para el despeñadero, por razones políticas, porque los griegos eran un pueblo guerrero. Pelado que nacía mal, eso lo vimos ¿alguno de ustedes se vio la película de 300? En la película de 300 hay un momento en que muestran a un niño agarrado por las piernas. Si el niño hubiese tenido algún defecto físico, lo sueltan. Entonces, entramos en atención a la buena raza o a qué querrá Dios a matar niños. ¿Con qué criterios vamos a decidir quién vive y quién no vive? Y miren que para eso también hay protocolo. Mi sobrina es médico pediatra neonatólogo. Y les encanta a mi sobrina, no es por presumir, pero se puede presumir. La chamaca les hace de todo. O sea, mi sobrina tiene fama que se salta el protocolo. ¿Para qué? Para salvar a los pelados. Y salva a los pelados. Porque los médicos tienen un protocolo y si el pelado recién nacido, el chamaco, no responde, ahí el médico, el dueño de la vida y de la muerte. Muy bien. Aquí aparece algo de Job. En vez, y esto es muy francleano, en la página 34 dice, en vez de consolar en la muerte es mejor pensar, ¿qué haré con esto que pasó? ¿Qué haré ahora que pasó esto? ¿O qué hago ahora con esto? Esa pregunta no te la puedes hacer inmediatamente. Esa no es la pregunta. Por eso esa parte del duelo judío me encanta. Porque ellos respetan y se dan ese tiempo. Ya, por ejemplo, aquí te acuerdan que en Galloso había que salir, ya no, ya eso lo levantaron para que el cadáver no se quede solo. Más bien cierren la puerta y que se queden adentro los que se quieran quedar adentro. Usted tiene derecho a acompañar a su muertito. Claro que sí. Es que en las funerarias, Moncho, en la noche, como las dejaban abiertas, se metían los ladrones y se llevaban los celulares, los teléfonos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, participación? Voy para el capítulo 5. Olgui. Sí, Moncho. Y él, a propósito de eso que tú estás diciendo, también dice, la pregunta no es
¿qué hice para merecer esto? Él mismo dice, sería mejor preguntarnos, ¿qué hago? Lo que tú estás diciendo, ¿qué hago? Pero al renglón seguido dice, ¿qué hago y quién puede ayudarme? Yo sé que él está preguntando para que la respuesta sea quién humano, quién médico, cómo es la cosa, qué hago y quién puede ayudarme. Pero yo, Aníbal Torres, digo, pues ¿por qué no acudir a Dios? La idea es no quedarse ahí, pues, encunetado, como se dice vulgarmente. Y me gusta eso que tú estás diciendo de lo eugenésico de los griegos. Sí, me gusta eso que él dice, sería muy fácil que como los animales, animal que salió malo, animal que se va para la paila. Interesante. Así es. Muy bien. ¿Alguien más? Pam, ¿tú quieres decir algo? Sí, Pam. Sí, entonces, por lo que yo entiendo acá hasta lo que hemos visto del dolor, hay dos tipos de dolor, con sentido y sin sentido. Correcto. Entiendo que el dolor que es con sentido es, por ejemplo, el parto, y que es el que me vuelve sensible. Pero el dolor sin sentido es, por ejemplo, el dolor de un cálculo renal y me vuelve amargada o envidiosa. O sea, son El dos tipos dolor, de dolores. no, el del cálculo renal que no te atiendes. Tengo apendicitis y entonces, no, yo voy a encontrarle sentido a la apendicitis. No, ningún sentido a la apendicitis. Te tienes que operar porque te vas a morir. Te va a llegar el sentido de la muerte. Frank dice, sufrir sin sentido es masoquismo. Eso es una de las cosas que viene, es que Pan está en el diplomado y entonces apenas están accediendo. Vamos a ver luego la triada trágica, y en la triada trágica está sufrimiento, culpa y muerte. Y ahí habla Frank de las dos clases de sufrimiento, sufrimiento con sentido y sufrimiento sin sentido. El sufrimiento sin sentido es que yo soporte, que yo tolere algo que puede ser remediado, mejorado. Todo lo que puede ser mejorado, remediado con un medicamento, con un diálogo, con una petición de perdón, con un reconocimiento, con un abrazo, debe ser mejorado. Olgui. Sí, Moncho. Y también él subraya lo que dice Joseph Heller. Dolor es el modo en que la naturaleza nos dice que nos estamos excediendo. Así es, nos estamos excediendo. Muy bien, Pam, ¿te quedó claro? Bueno, ya más adelante que vayamos avanzando en el diplomado, van a ir teniendo más acercamiento a todo esto. Porque a mí me gusta irles, con lo mío en la logoterapia, yo no, o sea, yo ahora sí que lo voy relacionando con eso y muchas han estudiado conmigo, entonces para ir abriendo trecha en todo esto. Luego viene el capítulo 5, Dios nos da libertad para ser humanos. Esto sí está claro para todos. Este capítulo lo podemos pasar rápido. Aquí él empieza, el capítulo lo trabaja desde el tema de Adán y Eva. Porque finalmente es que en la vida no todo es malo ni todo es bueno. ¿Qué es lo que Adán y Eva hacen también? Con culebra o sin culebra, porque es que el tema de la manzana sí está un poquito, ¿sí? Para empezar, el tema de Adán y Eva no fue el sexo. Eso ya quedó claro porque mucho tiempo nos tuvieron enredados con ese cuento. Adán y Eva, de alguna manera, lo que hicieron también fue un ejercicio de libertad. Porque Eva le hubiera podido decir a la culebra que no, y tan, ¿sí? Un ejercicio de libertad, que lógicamente terminó siendo desobediente, terminó siendo desobediencia, porque Dios ya había establecido sus propios límites, digámoslo así. La diferencia entre animales y hombres, lógicamente, está en el conocimiento del bien y del mal. Que esto nos remite en la logoterapia al tema de la conciencia. La conciencia es la capacidad de darse cuenta. Y entonces sigue hablando del tema de la libertad. Y aquí retoma casi que la pregunta que le da nombre al libro. En la página 38 me dice a mí, ¿por qué entonces le suceden cosas malas a la gente buena? Una de las razones es que el hecho de ser humano nos da libertad para herirnos unos a otros. Y Dios no puede impedirlo sin quitarnos la libertad que nos hace humanos. Y aquí hay envuelto un tema muy delicado que genera mucha escara, mucha
digamos, polémica, y es el tema del aborto. Porque el niño que está en concepción es un ser humano en potencia, lógicamente, absoluto y totalmente incapaz de gestionarse y ser autónomo por sí mismo, depende necesariamente de esa mujer. Que en un acto de libertad, y entonces ahí es donde viene, y Dios se puede meter, no, Dios no se puede meter, porque si Dios se mete, entonces ahí viene el tema de cuestionar la libertad del hombre. Entonces, tratar de explicar el holocausto, cualquier otro sufrimiento como la voluntad de Dios, es tomar partido por el verdugo en lugar de por su víctima y afirmar que Dios hace lo mismo. Claro, si yo condeno a Dios por el holocausto, el tema del holocausto es un tema muy fuerte. Y el de los judíos no fue el único. O sea, no fue holocausto los 20 millones de chinos que mató Mao, ni los 12 millones de rusos que mató Stalin, ni los hutus y los hutus que se mataron por allá en el África. No está en calidad de holocausto, pero finalmente cuando el otro día sacaban una cuenta, si pelean guerrilleros, porque nosotros en Colombia hemos tenido el problema de la guerrilla, si 5 guerrilleros matan a 3 soldados, son 3 hombres, son 8 hombres del pueblo. Esa es la cuenta. Si 2 policías mataron a 5 ladrones, ¿sí? Son 5 hombres del pueblo. Si en una pelotera de ladrones y policías, lo que iba a pasar de pronto en Culiacán, finalmente son seres humanos. Y está el cuento de que finalmente está matando un hermano a otro hermano. Muy bien. Aquí él entra. Poncho, ¿quieres decir algo? Sí, rápidamente. El primer pecado no fue ese de asunto de la culebra, ni mucho menos de sexo. Acuérdense que antes ya había pecado uno de los ángeles que se volvió Satanás. O sea, ya ese pecado existía. Número 2. Este hombre maneja un concepto de libertad un poco parecido al de Erich Fromm, y entre otras cosas con el mismo asunto de Adán y Eva, pero yo tengo una sutil diferencia en la interpretación. Mientras que ellos dicen que fue un acto de libertad y ya se fueron del paraíso y no había libertad y ellos se fueron, yo digo, no, un momentico, sí había libertad, porque desde un principio Dios les dijo, hola, las reglas del juego son estas, ustedes pueden hacer esto, y ellos haciendo uso de su legítima libertad, hicieron lo que hicieron. 2, Dios no puede impedir, sí, claro, Dios no puede impedir, pero ese poder no es que sea incapaz. A Dios no le queda grande absolutamente nada. Dios no puede impedirlo, es porque Él no se puede echar para atrás. O sea, Él puso unas reglas del juego y le dijo, ustedes tienen libertad para hacer y deshacer, escojan, lo bueno es esto, lo malo es esto. Entonces, con esas 2 acepciones. Más aún, yo creo que Él sí puede impedir que suceda una cosa mala. No digamos ningún ejemplo. Él sí puede impedirlo. ¿Por qué? Porque yo creo en los milagros. ¿Y saben qué? Que este hombre, por un lado, dice que no cree en los milagros, pero tal vez en el capítulo que viene sí dice, sí, él cree en los milagros. Entonces yo digo, bueno, pero entonces para unas cosas milagros, pero para otras cosas no milagros. El tema, le repito, que es que uno no puede estarle diciendo a Dios, Dios impide esa enfermedad, Dios impide ese dolor. Repito, porque Dios puso una regla del juego y hay muchas cosas entre nosotros. Es que nosotros, me fascinó ese ejemplo del holocausto, porque queremos buscar la huella de Dios en la punta de la pistola que mató al niñito. No, eso no funciona así. Eso no funciona así porque Dios no es culpable de todo. Sí, así es. Voy a dejar el tema de la libertad porque ya nos faltan 20 minutos para las 6 y el capítulo 6 me parece que es perfectamente vertebral. Es decir, casi que se puede pasar y este capítulo me huele mucho a psicología,
más que a teología. Los otros capítulos los puedo catalogar de religiosos, de teológicos, de reflexivos, lo que tú quieras. Pero el capítulo 6, Dios ayuda a quienes dejan de herirse a sí mismos. Dios ayuda. ¿Quién quiere decir algo? Nadie. Es que creo que alguien habló y pensé. Si alguien quiere tomar la palabra. Mi micrófono, perdón, ahorita. Ah, ok, Nancy, muy bien. Dice, una de las peores cosas, ¿cómo empieza el capítulo? Una de las peores cosas que le pasan a una persona herida por la vida es que tiende a aumentar el daño hiriéndose por segunda vez. Y eso tiene ahí un fondo psicológico bastante fregado porque en la teoría psicoanalítica hay una cosa que se llama la compulsión a la repetición. Bueno, el conductismo también lo solucionó en psicología con esta parte de la repetición de patrones aprendidos. Eso nos ha pasado a todos. El otro día me lloraba una mujer diciéndome, es que me estoy dando cuenta que estoy educando a mis hijos lo mismo que mi mamá me educó a mí con la rabia que me daba. Patrones aprendidos. Claro, aprendemos a herirnos y nos hieren, perdón, aprendemos a herirnos, quienes nos herían se mueren y nosotros seguimos hiriéndonos a nosotros mismos. Y aquí también detrás de eso sí hay toda esta parte de esta necesidad de castigo. Es que lo grande a mí me parece del libro, en mi opinión, claro, usted puede tener la que usted quiera, no hay problema. En mi opinión, lo grande del libro es, tenemos que dejar esa manía de estarle echando la culpa a Dios de todo lo que pasa. Ahora resulta que Dios echó el COVID. Más bien, cuando salen a pasear el Santísimo Sacramento del altar, ahí lo que estamos haciendo, y lo he querido ver así, es un acto de compasión, de pedirle a este Padre que nos acompañe, no que lo quite, porque todo el mundo habla, ¿y cuándo se va a acabar esto? ¿Y cuándo van a quitar esto? No, esto se va a acabar cuando se acabe. Dios no tiene nada que ver porque así como no tuvo que ver en el empiezo, creo que tampoco tiene que ver mucho en el termine. Más bien, el que tiene mucho que ver soy yo en no estar saliendo a la calle sin protección porque me da la cosa esa. Creo yo, pues, esto sí es opinión. ¿Sí? Entonces, dice, además de las heridas y el rechazo, nos vemos como malos. Yo pienso que ahí sí hay un poco de herencia de la educación. Y no solamente educación religiosa, yo diría que también tiene que ver un poco de estudio de casa. Y aquí vuelve a regresar al tema de Job y dice una cosa muy bonita. Es compasión, no teología lo que necesitamos. Lo que le fueron a hacer los amigos a Job, a disculpar a Dios y a darle explicaciones teológicas de por qué le pasaba lo que le pasó, ¿sí? No se trata de eso. De lo que se trata es justamente de que lo que necesitamos es volver a Dios, como vuelve el niño que se golpea o que se cae a los brazos de la madre para que ésta lo consuele. Oye, Bien. ¿Poncho? como si Dios, entre otras cosas, como si Dios necesitara ayuda, pero me fascina eso que él dice. Miren, ni siquiera cuando Job dice, Dios, ¿por qué a mí? No estaba preguntando, estaba exclamando. Y eso significa que se vale que nosotros podamos decir, ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué me sucede esto? En el entendido, repito, que no es una pregunta literal, sino una exclamación para descansar. Eso me parece interesante, pero yo quisiera que tú, Olgi, me aclararas más el tema en psicología o en logoterapia, el tema de culpa y responsabilidad. Acuérdate que soy abogado. El tema de culpa y responsabilidad, porque hay una parte cuando dice que la experiencia esa que tuvo con la señora del divorcio, que no está bien decirle que si hubieses actuado de otro modo, no te hubieras divorciado. Sí y no. Yo creo, estoy preguntando, Olga, no estoy afirmando. Sí, yo claro. Lo que creería es que en ese momento no se puede decir eso y mucho menos así tan escueto. Pero yo creo que sí se vale. Pero un momentico, revisemos a ver qué fue lo que ocurrió. Repito, no en ese momento, pero sí llegar al punto a decir, hola, como le decía una amiga mía a otra amiga de la iglesia, ¿qué fue lo que te pasó y por qué
y le contó a la señora, no, es que me pasó esto y esto y esto y esto, pues la amiga mía consejera terminó diciéndole, no, y es que si yo soy tu marido, yo también te dejo. O sea, Claro. hay que reconocer la responsabilidad, pero buscar el momento y sobre todo las palabras. ¿De qué manera se dice? Bueno, Moncho, es que la moción que estás haciendo ahí es muy complicada porque tú eres abogado y yo soy psicóloga. Entonces, en este tema hay que, ustedes están para buscar la verdad de los hechos. A como dé lugar, por eso son las peloteras de los jueces, de los abogados, de los fiscales y los que condenan y los que absuelven. Nosotros como terapeutas, la gran mayoría que somos humanistas, las logoterapeutas que hay aquí en el foro, hay por lo menos 7, nosotros no trabajamos como los abogados con valores de verdad. En la terapia lo que nosotros tratamos de hacer es validar el sentir del paciente en atención a lo que él cree, piensa o siente que es la verdad. En este caso sería su verdad. Este tema de la verdad subjetiva, que es de Kierkegaard, lo podemos enlazar con un artículo de Elizabeth Lucas, Recordando con ira, y el error en la retrospección y su importancia para la psicoterapia. El problema con los hechos, y eso sí lo sabes tú como abogado, es que a medida que pasa el tiempo se empiezan a olvidar. Y no es que necesariamente se olviden, sino que se van cubriendo de la capa de lo que sucede con los acontecimientos más recientes. O sea, lo que nos sucede en la vida termina siendo como una especie de repollo o de col, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a rescatar el terapeuta? Nosotros terapeutas vamos a tratar de establecer, porque es que el tema de la culpa, en la logoterapia hay 3 clases de culpa. Culpa sana, culpa neurótica y culpa existencial. Pero para resolver un poco el tema, porque no nos podemos quedar disertando sobre el tema de la responsabilidad y la culpa, te lo voy a poner facilito. ¿Qué le dicen a la gente que llega a Alcohólicos Anónimos? Yo que trabajo con adictos. Al alcohólico le dicen, mire, usted no es culpable de su enfermedad, pero sí es responsable de su recuperación. Ahora, que si borracho mataste, que si borracho robaste, que si borracho, a ti te toca hacerte responsable. O sea, de la justicia de los hombres no se escapa nadie. ¿Sí? Al borracho o al adicto o la persona que tiene problemas, el terapeuta, el logoterapeuta lo acompaña a que se ponga en paz, a que se perdone a sí mismo. Y si tiene que ir al tribunal, tendrá que ir al tribunal, eso es otra cosa. No sé si eso te aclara un poquito mucho. No solamente me lo aclara, sino que mira tú hasta dónde van las cosas. Yo soy abogado y por supuesto me meto en esos temas de quién causó las causas de la separación, quién tiene la culpa, quién tiene la responsabilidad desde el punto de vista legal. Sí, cómo no. Pero a veces aceptamos casos aparentemente para divorciar porque lo cogemos como un gancho. A nosotros no nos gusta separar, nos gusta es rejuntar, no nos gusta divorciar, nos gusta es restaurar matrimonio. Entonces, Olgui, ya acá cuando yo estoy en el tema de la restauración, ¿verdad? No en el juzgado del pleito, ahí me toca manejar, por ejemplo, muchas de las cosas que he aprendido de todas ustedes hoy, anteayer y de ti, Olguita. Por ejemplo, en esas diferencias del dolor, del sufrimiento, que habitualmente lo metemos en el mismo costal. O sea, mira cómo esto es importante de hacer interdisciplina, de cuando este tema técnico de psicología, de psiquiatría, de filosofía, es importante para un abogado que ejerce su profesión no en la frialdad de la ley y los estrados judiciales, sino acompañando a la gente. Claro, sí, por supuesto. Por ejemplo, Jasper, el filósofo Karl Jasper, que habla de las situaciones límite, de donde Frank saca la tríada trágica, era abogado, médico y filósofo. Qué maravilla poder hacer una integración de ese tamaño, porque vas a tener muchas entradas. Miren, muchachas, se nos está acabando el tiempo y yo sí quisiera, Almita, ¿tienes algo que decir en atención a lo que hablábamos la otra vez? Pues mira, yo creo que básicamente lo que hablamos la vez pasada se ha tocado. Lo único que quisiera yo resaltar es esto de la oración.
¿no? De qué tanta ayuda tenemos en rezar o orar, y yo hacía mucho énfasis en que el autor toca el tema de Israel, de Jacob. Cuando se va de la casa de su padre y habla con Dios y trata de negociar con él. Entonces, tú me comentabas que eso es cuando tu fe es inmadura. O sea, tú dices, Señor, te pido, y realmente vas como con una lista del súper, ¿no? Y te pido, y te pido, y te pido, y a cambio te doy X, Y o Z. O sea, esa oración realmente creo que sí tenemos que aprender a no usarla, porque lo más importante es la actitud que tuvo Jacob cuando regresa ya después de años a su casa 20. y se encuentra con Dios y ora agradeciendo todo lo que ha logrado, lo que ha venido de Dios. O sea, realmente creo que ahí hay una gran diferencia entre la manera en que nos dirigimos a Dios, agradeciendo, a diferencia de cuando estamos siempre queriendo negociar o pidiendo, como es el caso de lo que estamos ahorita viviendo, que mucha gente quisiera pedirle a Dios que esto Él lo quitara, ¿no? Entonces sí creo que es bien importante esta relación que hace el autor respecto a la vida de Job y su manera de orar. Creo que sí tenemos que aprender mucho de esto, ¿no? De hacer una oración con una fe madura. Así es. Ok. Y fíjate, finalmente, sí, Moncho. Sí, sobre eso mismo, maravilloso. El autor compara los dos momentos de oración. Primero, Señor, si tú me acompañas, tú serás mi Dios y seré el único Dios que adoraré. Y él dice, eso es sobornar a Dios y eso no se vale. No. Y yo digo dos cosas. Número uno, cuando nosotros hacemos una manda o prometemos una manda o algo de manda, yo antes era muy dado a eso de hacer una manda y entonces yo no sé si en México el tema de la manda es lo mismo que en Colombia, Olgi. Sí, Las es lo mandas. mismo. O sea, Es yo lo pago mismo. una manda. Sí. Voy a pagar una manda porque es que yo se lo prometí. Eso es Sí. una especie de soborno. Pero Sí. ¿quieres que te diga una cosa? Que yo no debería ser así. Pero suponiendo que es así, ay, qué problema tuyo, ¿ah? Problema tuyo, pero ojo a eso. Pero me gusta que el tipo está de acuerdo con la oración última, que dice, Dios, solo te pido que me guardes, solo te pido que yo no tenga miedo. Así es que se debe orar, dice él. Entonces, Dios le da una señal. Yo me quedo más con eso, yo me quedo con eso. O sea, Dios sí responde a la oración y lo está diciendo el autor judío. Claro, y es que ya para cerrar, lo bonito y lo grande del libro, porque bueno, los capítulos que quedan, no les va a quedar más fácil terminarlo de leer, ¿sí? Rapidito terminarlo de leer porque ya hicimos toda la introducción. Y lo que viene es casi que lo mejor del libro. Y lo bonito del libro es cómo darnos cuenta cómo el rabino mismo va descubriendo su propia fe madura, su propia fe razonada, su propia fe vivida desde lo de adentro. Y para cerrar, porque ya nos vamos, lo que dice, ya me lo aprendí, me apoyo en mi buena memoria, lo que dice el paso 11 de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros, 1, 2, y nos diese la fortaleza para cumplirla. Muy parecido a lo que hace Jacob. Porque es que no podemos hacerle trueques y negociaciones a Dios. No se vale. Muy bien, muchas gracias por su paciencia, su tolerancia, estos 11 del pequeño resto que aguantaron y nos aguantaron por mi parte. Muchas gracias. Moncho, despídete y cierra, por favor.
Ay, no, gracias, muchas gracias, Olga. Qué escenarios estos tan valiosos. Ustedes deberían abrirlo a mucha gente tan emproblematizada. Serviría de mucho, repito, porque el 99.999% de la gente anda en lío, anda en problema, y anda en dolores, y anda en sufrimiento, y anda encartada como un pollito de patio con el poco de pelo que no sabe qué hacer. Gracias, Olgi, y gracias a tus compañeras y amigas y a tus socias por estos espacios. Yo he aprendido muchísimo de ti, de ustedes. He hecho aquí unos apuntes que voy a estudiar y a reflexionar y a mirar a ver cómo los hago vida, que es lo más importante. ¿Por qué no me permites que yo le dé gracias a Dios por esta feliz oportunidad que nos ha dado de conversar, de discutir, de dialogar, de acercarnos y sobre todo pensando todos en la posibilidad, qué bueno fuera, Señor, que nos hicieras conocer tu voluntad. Eso suena un poco utópico, pero acordémonos que antes de Santo Tomás Moro, la utopía era realizable. Y yo creo que Dios nos puede hablar de tantas formas, no de manera religiosa, en la borra del café, en la imagen que se presenta en la pared, pero sí hay mil cosas, como dice, no sé si es el Chapulín, de tener todas las antenitas dispuestas a sintonizar a ver qué es lo que nos está diciendo Dios. A mí me ha dicho mucho con sus preguntas, con sus complementos, con todo lo que ha dicho Olga. Por eso le doy gracias y pido a Dios que les haga conocer su voluntad a cada uno de ustedes. Por eso le doy gracias. Y muchas gracias a ustedes, repito. Hasta otra oportunidad. Gracias, Moncho. Y gracias a todas y a todos y a Moncho por estar. Dios las bendiga y esperamos que esto sea para beneficio de todos. Beneficio en el buen plan, que esto no es cambalache. Estamos buscando nuestra propia tranquilidad, nuestra propia seguridad, nada más. Moni, tómasla. No, nada, gracias Aníbal, de verdad que qué bueno que pudiste estar aquí con nosotras, de verdad que tus aportaciones son, bueno, increíbles, la verdad que yo por lo menos me encanta. Y no sé si alguien más quisiera decir algo ya para despedirnos. Sí, alguien que quiera decir algo, escuchamos. Pues de verdad que yo también agradezco enormemente esta oportunidad. Olguita, Aníbal, Moni, todos, por favor, muchas gracias. A ti, Alma, gracias por haber estado esta vez, porque la vez pasada sé que no pudiste y tenías muchas ganas. Arlet, Magda, Nancy Pitalúa, Nancy Guadarrama, Luli, que no nos dio la cara, pero yo sé que ahí está, Carmencita, Pam, Almita, Moncho, gracias Moncho, y tú sabes que el cariño está y nunca se ha perdido, la prueba es esto. Y Moni, gracias por permitir. Moni, entonces para la grabada ahorita sin editar me lo mandas así porque... Ahorita te lo mando y bueno, recordarles de mañana la plática de el nombre como ahorita ya se me fue, pero para que conecten. Es El arte de amar en tiempos de pandemia. Sí, que va a estar padrísima, así que las esperamos a las 11 de la mañana con nuestra querida Olguita. Oh, hombre, muy bien. Muchas gracias, señoras y señores. Gracias de verdad. Fue todo un alimento espiritual. Gracias. Gracias, bye. Bye, bye. Gracias, hasta luego, gracias.